Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí la silueta de un hombre. Mide 27 centímetros de alto. Me van a decir que por qué está así. Es un pedido especial de una suscriptora. Saludos a la mamá de Cristina. Ella fue la que me pidió este patrón. Espero que te sirva. Mide 27 centímetros, ya lo había dicho, ¿va? Y tú le puedes agregar brazos aparte. Tómalo como un cuerpo base y para que te sirva para otro amigurumi, ¿ok? Si te gustó, ojalá me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo video. Hago peticiones específicas, pero me dan un donativo para poderlas hacer, ¿ok? Si la quieres más rápido. Si no, tengo mi lista de peticiones, nada más que me tendrías que tener paciencia para irlos tejiendo. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. Mando saludos a la mamá de Cristina, que es la que me hizo esta petición. Gracias por tu donativo, muchísimas gracias. Si tú quieres un patrón en específico, estoy cobrando y te urge, estoy cobrando 130 pesos mexicanos, son 7.50 dólares americanos o son 7.22 euros. Son 7 euros con 22 centavos. Es para que lo tomes en cuenta y ella me hizo un donativo, muchísimas gracias. Y entonces me pidió tejer a un hombre. Es un hombre en color blanco. Vamos a utilizar estambre angorita en color blanco. Quizás te sirva la base del cuerpo, porque es casi una base del cuerpo, pero está raro. Tiene una forma rara el muñeco. Entonces espero que te guste y voy a necesitar, yo creo que como unos 100 gramos de color blanco. Vamos a utilizar 2 ojos de este estilo. Si no los tienes, los puedes hacer con fieltro negro y blanco. O los puntitos, agarrar este puntito normal de los ojitos. Espérenme. A ver. De estos pequeñitos. Hacemos el círculo en blanco, que voy a ver si me quedan de este tamaño o tengo que usar este tamaño grande y poner este en medio, este chiquitito. Así los pueden hacer ustedes con fieltro y con estos ojitos. Entonces vamos a necesitar fieltro negro y blanco, si es el caso que no tienes estos ojitos, pero ojalá sí los pueda utilizar. Estos los compré en Temu, por si tú los quieres. Salen un poquito caros, pero se me hacen muy padres porque yo no los había visto que los vendieran acá en México. No sé en tu país si los consigas, pero aquí es muy difícil conseguirlos. Entonces me gustaron muchísimo. Vamos a ver cuál utilizamos. Vamos a utilizar un gancho de número de 3 milímetros. Y creo que ya. Entonces, no sé el tamaño en que quedó, pero tú ya me imagino que ya lo viste porque ya subí cómo quedó el muñeco. ¿Ok? Voy a comenzar tejiendo los pies. Ok, se me había olvidado mencionar que necesitamos estambre negro también para los detalles. Para comenzar vamos a hacer 2 cadenas. Sí, perdónenme. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ok, una cosa más. Si aparecen los subtítulos, en la parte de aquí arriba del video aparece un símbolo que es CC. Dale clic ahí y elimina los subtítulos si hablas español. No los necesitas. Y ya con eso desaparecen los subtítulos. Eso yo no lo puedo manipular, eso es en tu compu, en tu tele o en tu celular. Ok, una vez dicho eso, en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un punto, un aumento. 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Ok, un punto, un aumento. Y va el último. Y me dan 9 puntos bajos. 9. Ok, cierro la vuelta con un punto deslizado. Si se me llega a olvidar, todas las vueltas se cierran con un punto deslizado y suben con una cadena. En la vuelta 3 voy a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ya casi va la segunda. Va la tercera. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 5 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cerramos con un punto deslizado. Ok, de la vuelta 7 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya tengo la vuelta 5 a la 12. Hay una disculpa que tarde en subir video. Es que los fines de semana le dedico a mi casa y entonces es cuando me pongo a hacer cosas de mi casa, como lavar ropa y hacer todo. Así que es cuando me tardo. A veces los hago el viernes y los subo en el fin de semana, pero he estado muy ocupada y mañana tengo que ir otra vez con lo de mi esposo. A ver qué pasa. Ok, y me había quedado que iba a tejer de la vuelta 7 a la 12, punto por punto. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. Si se fijaron, acabo de rellenar. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total, 4 veces, 4 y nos da un total de 8 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución 4 veces. Sí, 4 veces.
A ver. 1, 2, 3. Sí, y 4. Sí, fueron 4. Perdónenme. Y nos da un total de 8 puntos bajos. Lo tejemos y vean, ya quedó. Entonces, en la vuelta 15 hago una cadena y hago una disminución 4 veces. ¿Sí? Y rematamos dejando estambre para cerrar el circulito este. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedaron los 2 piececitos y la pierna la iba a coser, pero miren, mejor ahorita no la coso hasta que ya termine primero el cuerpo. Y entonces vamos a hacer las piernas. Para las piernas la primera va de rematada y la segunda no. Entonces tomamos el estambre blanco y tejemos 12 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro con un punto deslizado, así. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Espérenme, ya me brinqué otra vez este. Déjenlo, hago, pero es que me brinco siempre uno aquí. Miren, aquí. Aquí fue donde me brinqué. Ok, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y subo con una cadena. Y de la vuelta 2 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo, la remato si es la primer piernita y si es la segunda no la remates para poder unir las dos piernas. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya tengo las dos piernitas. ¿Ok? Entonces, vamos a tejer. Ven que les dije una remato y en la otra no. Pero, dejen corto. Así. Y vamos a hacer esto. Tejo vuelta 11, porque nos habíamos quedado en la vuelta 10 de cada pierna. En la vuelta 11 tejo una cadena, 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6. Tejo 2 cadenas y tomo la otra pierna y tejo 10. Tejo 12 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas. Va 1, 2 y tejo 6 puntos bajos de la primer pierna. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y cierro la vuelta y ya las uní. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, tejo 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y se hicieron 2 cadenas flotantes y voy a tejer un punto bajo en cada uno y son 2 puntos bajos. Y luego tejo 12 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo 2 puntos bajos en la parte del medio donde había tejido los 2 puntos bajos anteriores. Luego tejo 6 puntos bajos de la primera pierna. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos con un punto deslizado y nos da un total de 28 puntos bajos. Ok, de la vuelta 13 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Subimos con una cadena y tejo punto por punto. Cerramos las vueltas con un punto deslizado. Son 28 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Y vamos a ver si ya queda. Este muñeco en particular no tiene brazos, sino los tiene como pegados de una manera rara. Entonces, esta es una petición con donativo. Entonces, por eso lo estoy tejiendo. Y ya si te sirve a ti el cuerpo base, ya nada más sería que agregaras los brazos. Pero quizás te sirva el cuerpo base para hacer otra creación. Por eso lo estoy... Bueno, también tengo que subirlo porque si no, la chica de la petición no lo va a poder sacar. Porque sí necesito subir el video. Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 13... no, sí, de la vuelta 13 a la 18. Ok, miren. Vamos a hacer de la vuelta 13. Bueno, habíamos hecho de la vuelta 13 a la 18, pero lo veo muy corto. Entonces, de la 19 a la 30, yo creo que sí, a la vuelta 30. A ver, son 2, 4, 6. Serían... Sí, vamos a tejerlo tentativamente a la vuelta 30. Si son menos, ahorita te pongo cuántas vueltas fueron en total. Pero lo tejo y regreso. Entonces de la vuelta 19 a la 30 vamos a tejer punto por punto. Ok. Ok, miren, llegamos a la vuelta 30 y vamos a la vuelta 31. Vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 4 veces. 4, 5 y la disminución. Lo tejo 4 veces y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 32 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución.
6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, vuelta 33. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, vuelta 34. Vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Vamos a hacer el cuello y tejemos punto por punto y regreso. Son 12 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 35 voy a tejer otra vez punto por punto, 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 36 voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Los tejemos, cerramos con un punto deslizado y regresamos. Ya vamos a comenzar a tejer la cabeza. ¿Ok? Así. Este muñeco, recuerden que no tiene brazos, que los tiene como dibujados, pero tú le puedes agregar brazos y te queda bien. ¿Ok? Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 12 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 38 a la 45 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son todas las vueltas, empezamos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dejen, lo tejo y regreso. ¿Sale? Pero ¿saben qué? Es que estoy pensando si... Ahorita les pongo, si corrijo las vueltas aquí se los pongo en el video, porque se me hace que son muchas, pero como está un poco alargada la cabeza, lo voy a hacer así, ¿sale? Ok, miren, pensé que eran pocas vueltas, bueno, que eran muchas y no, son pocas. Vamos a agregar 3 vueltas más, que es de la vuelta 46 a la 48, punto por punto. Todas las vueltas las comenzamos con una cadena y termino con un punto deslizado. Es que la cabeza de este logo va un poco más estirada, va más larguita, entonces lo vamos a hacer así. ¿Ok? Entonces las tejo y regreso. Ok, en la vuelta 49 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Cuando terminemos cerramos con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 50 vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Ay, perdón, 6 veces. 2, 3 y la disminución.
3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Yo ahorita puse un soporte. Lo pegué con silicón y ya lo introduje. Entonces, por si tú lo quieres poner, para que la cabeza no se te haga así como... Vuelta 51. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 52 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 ya es la última. Vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Espérenme, ahí está. 6 disminuciones, las tejemos, rellenamos bien y cerramos, rematamos con un punto deslizado. Y dejamos estambre para cerrar el circulito. Ok, miren, ya. Así, remato. Y ya. Ok, vean. Tenía que quedarme larga la cabeza. Lo cierro y regreso para poner los pies. Ok, miren, ya uní un piececito. Vamos a cortar un pedazo de estambre blanco y hacemos un nudo. Espérenme. Así. Que no quiere quedar. Ahí está. Ok, miren. Vamos a agarrar el piececito y lo vamos a poner muy atrás de la pierna. Aquí como tal no pegamos, bueno, no pegamos, más bien, no vemos lo de los brazos, pues ahí sí. Tú eliges el frente y miren. Atravieso un pedacito de abajo y me voy a la pierna. Un pedacito de abajo y atravieso la pierna. Y así los pego y regreso. Ok, miren, ya quedaron las dos piernitas y vamos a hacer la nariz. Para la nariz vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejemos 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Jalo el centro y tejo de la vuelta 2 a las 5 punto por punto. ¿Ok? Lo tejo, son 6 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Y vamos a girar esto. Ok, ya que terminé, voy a rematar, pero dejando estambre para poderlo coser a la cara. Lo vamos a rellenar con algo de estambre.
Así. Y vamos a unirla a la cabeza. Dejen, hago esto. Y lo voy a pegar en la vuelta. Son las 2 del cuello. 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7 lo uno. Ay, es que se me está tirando el agua de la salsa. Vamos a hacer chilaquiles de comer. Dejen checo mi salsa, la alineo que quede a la mitad del cuerpo y regreso. Ay, perdonen, es que corrí por lo de la salsa y me salió rechupete. Mi salsa verde. Ay, no. Entonces voy pellizquito abajo, pellizquito. Ah, y ya quedé, ¿verdad? Que en la vuelta 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7 voy a pegar empezar la orillita, pegar la nariz. Y ya de arriba ya hasta donde lleguen, o sea, no se preocupen. Pero sí tiene que estar la orilla entre la vuelta 6 y 7. Sé que muchas usan ojos de seguridad, pero se acuerdan que lleva otro tipo de ojos. Entonces, vamos a ver. Ay, me salió sabrosa. Ya saben, el calentar una tortillita para probarse. Sí, ya quedó la salsa. Ok, miren. Va así, y sí me quedan los ojitos. Entonces, los voy a pegar muy pegados. Así. Y ahorita va a llevar una boca con color negro. Ahorita lo hacemos. Ok, miren. Ya saben, si no tienes estos ojitos, no te preocupes. Puedes hacerlos con foamy, puedes hacerlos con fieltro, blanco y negro. Que yo iba a hacerlos así, miren. Pero no, sí quedó bien. Ay, perdóneme, es que me enchilé. Bueno, no me enchilé, sino sabe rica la salsita. Pero sí, o sea, la hice un poquito picosita. Dejen busco el estambre negro. Ok, ya que tenemos el estambre negro, vamos a cortar una tirita. Yo estoy usando estambre negro cadeneta, que es un poco grueso, pero es porque todavía no tengo estambre angorita en negro. Entonces, estoy haciendo milagros con el que tengo. Miren, este muñeco tiene la boca así. Voy de lado a lado a una línea entre las 6 y las 7, donde pegamos la nariz. Y vean, hago esto, me voy a la mitad de la nariz y ahí mismo, en la parte de arriba, miren, me voy a la mitad. Atravieso, pero no jalo tanto el estambre. Y ahí mismo me meto, pero con el estambre en medio. Y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y vean. Así queda. Jalo un poquito y ya. Ahora, los brazos. Los brazos nada más los trae indicados. No tiene nada. Y de hecho también tiene algo en el cuello, que es algo así. Pero lo podemos hacer así. Nada más amarrándolo y poniendo esto así. Y ya quedó. O bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. En el cuello voy a hacer esto.
esto lo voy a tratar de esconder. Así, así. Y lo estoy metiendo. Así, ahí está. Y entonces dejo punto atrás. Así. Ya saben, les he enseñado a tejer el punto atrás. Me brinco el que sale y saco uno adelante de ese. Ok, miren. Y de hecho este punto lo vamos a usar para las manos. Está muy sencillito, pero es que ella no hallaba cómo sacarlo. Entonces me pidió ayuda. Vean. Ok. Y aquí voy a rematar. Clavo y lo llevo a otro lado. Pero ustedes pueden ponerle sus brazos. O sea, eso sí es al gusto. Nada más que con el de ella sí va así. Y va a esta altura, más o menos. Y vean, yo creo que nada más voy a hacer como la forma. Y me voy para atrás. Y a la misma altura vamos a hacer el bordado. Así. Algo así. ¿Ok? Va así. Remato y hago el otro lado de la manita. Lo mando a otro lado. Y vean. Ok, miren, ya quedó. Midió 27 centímetros de alto. Así va la manita. Acá también la hice. Entonces, espero que te guste, mamá de Cristina, y que te sirva mi tutorial. Ve hasta la nariz. Ok. Espero que te sirva y que si lo quieres más grande o más chico, nada más cambia el número el grosor del estambre y el número del gancho. ¿Ok? Espero que te haya servido y muchísimas gracias por tu donativo y espero que nos sigamos viendo. Bye.